Bueno, pues aquí seguimos con el cursito de geometría analítica. Hoy vamos a ver las transformaciones sobre vectores y las vamos a hacer utilizando lo que hemos visto hasta ahora de las matrices. Es decir, hasta ahora, si nosotros queríamos transformar un vector, por ejemplo, tenemos aquí esto, unos ejes, y queríamos un vector, por ejemplo, este, v, y lo queremos transformar, lo que hacemos es multiplicarlo por algo, por ejemplo, por 2, pues tenemos un vector de aquí hasta aquí, que es 2 veces v. Si lo queremos estirar otra vez más, tenemos un vector, 3 veces v y así. Es decir, nosotros lo que podemos hacer es un escalar por v y lo que hace es estirarnos el vector o contraérnoslo. Pero pasa una cosa, que es que solo podemos estirar o contraer el vector entero. Es decir, vamos a tener que aplicarlo sobre ambas componentes. ¿Y qué pasa si nosotros lo que queremos es contraer o estirar solo una de las componentes? Pues ahí es donde vamos a tener que utilizar matrices. Y para eso os voy a poner un ejemplito. Ejemplo 1, vamos a estirar la componente X. Vale, ¿y ahora qué vamos a hacer para eso? Pues vamos a ver. En teoría lo que vamos a tener es una matriz A por un vector V y nos va a dar otro vector V'. Si esto lo ponemos en forma de matrices, pues como es un vector es 2 por 2, pues tendremos A0, 0, A0, 1, A1, 0 y A1, 1. Y cerramos aquí. Y aquí tendremos que multiplicar por V0 y V1, que son las componentes de V. ¿Qué nos va a dar esto? Pues bien, primera fila por primera columna, o sea, este por este más este por este. Es decir, A00, V0 más A01, V1. A10, V0 más A11, V1. Yo os recomiendo que esto lo vayáis repasando, lo vayáis haciendo, porque al principio dices, sí, de acuerdo, pues este por este más este por este, pero luego se te olvida. O sea, y te haces un cacao macabeo. Entonces aquí nos va a dar V0' y V1', que son las dos componentes de nuestro nuevo vector. Si os fijáis, aquí tenemos lo que aporta la componente V0 a esta componente V0' y lo que aporta la componente V1 a esta componente V0'. Y aquí lo mismo, pero con V1'. Entonces, si nosotros lo que queremos es solo estirar, pues por ejemplo, 3 veces la componente X, nosotros vamos a obtener un vector V' que queremos que sea 3 veces V0 y lo mismo en V1, es decir, del vector original queremos estirar 3 veces esta componente. Vale, pues lo que vamos a necesitar, si nos fijamos aquí, ponemos aquí el paréntesis de la matriz que vamos a utilizar para transformar, V0, V1. Y ahora vamos a averiguar cuánto valen las componentes de esta matriz. Vamos a fijarnos, lo que queremos es que nos quede esto. Luego, esta parte la vamos a eliminar, es decir, no va a tener nada. Luego A01 va a tener que valer 0. Y esta, que es la que acompaña a V0, va a tener que valer 3, para que nos quede aquí el 3V0. Luego, de aquí abajo, la componente V0, nada, porque no la queremos ni en pintura. Y aquí la componente V1 va a tener que estar acompañada en 1 para que mantenga esa componente. Y sencillamente lo que hemos hecho es eso. Si comprobáis, efectivamente nos da esto. Voy a poneros otro ejemplillo. Que es el intercambio de componentes.
Es decir, queremos intercambiar y queremos poner lo que era la componente X en la componente Y y la componente Y en la componente X. A ver. Un poco torcidillo, ¿no? Pero bueno. Vale. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar aquí un v' que sea del vector original v1, v0. Es decir, donde tenía que estar v0 vamos a poner v1 y viceversa. ¿Y para eso qué vamos a hacer? Pues hacemos la misma jugada. Ponemos el vector original y aquí vamos a buscar unas componentes. ¿Cuál tiene que haber aquí? Bueno, pues si queremos, nos fijamos en esto, que v0 desaparezca y nos quede v1, por narices, como este es a01, pues esta va a tener que ser 1 para que la deje como estaba. Si la quisiésemos estirada, pues tendríamos que poner otro valor. Pero ahora lo que queremos es intercambiar componentes. Esta, como no queremos que nos aparezca aquí v0, tiene que ser 0. Si hacemos lo mismo con esta nos tiene que salir 1 y esta nos tiene que salir 0. Y aquí ya tenemos un operador que lo que nos hace es intercambiar las componentes, sin más. Vale, este producto, ¿cómo lo ponemos por componentes? Para que se me olvidaba ponéroslo. Pues lo vamos a poner así. Y ahora os explico lo que es cada cosa. Tenemos las componentes, la matriz A, que son estas, A sub i j, bueno, desde 0 hasta 1 estoy utilizando, en vez de utilizar desde 1 hasta 2. Y luego lo multiplicamos por cada componente. Si os fijáis, es la componente j la que se multiplica, luego j aquí, y lo que nos va a quedar es sin el vectorcito, eso es importante, sub i. Es decir, la componente i, la componente 0 de v' es a0, 0 más a0, 1 por v1. Bueno, pues ahora vamos a buscar es decir, no vamos a buscar, bueno, sí, vamos a buscarlo. Vamos a buscar un tipo de transformaciones que va a ser súper importante. ¿Cuál es este grupo de rotaciones? Digo, de transformaciones, van a ser las rotaciones. Ya se me ha escapado, he hecho un spoiler ahí, terrible. Spoiler, uy, otra vez. De verdad, a veces tengo momentos mágicos. Bueno. Ahora, a ver. Rotaciones. Es que como escribo mirando a la tablita, a veces no sé, no me fijo en lo que estoy haciendo muy bien. Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos aquí unos ejes. Es decir, tenemos X, estaba utilizando 0,1, pues X1 y aquí X0 y X1. Vale. Y yo lo que quiero es, si tengo un vector v como este, que lo que me hace en nada, es decir, tiene una componente X y una componente Y, y las hallamos a través de un ángulo θ que forma con el eje X. Pero yo lo que quiero es otro vector nuevo, que va a ser, pues vamos a poner este, aquí, a ver, que esté rotado, es decir, hemos cogido V y lo hemos rotado hacia acá un ángulo alfa. ¿Cómo puedo yo hallar esto? Bueno, pues sabiendo que este tiene un módulo de V y lo que queremos al rotarlo es mantener ese módulo, es decir, el módulo de este va a tener que ser igual,
Pues vamos a ver. Yo cojo y escribo v. Y lo voy a escribir en vertical. Voy a dejar ya lo de las componentes en horizontal, de momento. Tengo módulo de v coseno de teta. Esa es la componente x, la proyección sobre el eje x. Vale. Y luego módulo de v seno de teta. Vale. Aquí puedo sacar el módulo como... ahí lo diré. Factor común. Y saco coseno de teta, seno de teta. Vale, y ahora lo que quiero es lo siguiente. Yo quiero una transformación, es decir, una matriz que voy a llamar R de rotación, que al multiplicarla por ese vector V me dé un nuevo vector con el mismo módulo, pero que le pase lo siguiente, que tenga como componente x el coseno de teta más alfa y como componente y el seno de teta más alfa. Vale, y a este le vamos a llamar v'. ¡Ay! Perdón, me ha venido de repente. Bueno, este es el v'. Vale, si nos fijamos, tiene el mismo módulo y las componentes, efectivamente, este ángulo total, este es alfa más teta. Así que la componente x, que es esta, va a ser coseno de teta más alfa y la componente y, seno de teta más alfa. Hasta aquí yo creo que todo lo entendemos, todo bien y fantástico. Ahora, vamos a ver. Queremos hallar ese v'. Y eso, lo que vamos a hacer ahora es desarrollar con las formulitas que tenemos del coseno de teta más alfa y el seno de teta más alfa, vamos a desarrollar las componentes. Entonces, lo que hacemos es, desarrollamos, obtenemos el módulo de v por coseno de alfa, y ahora voy a cambiar de color para marcar esta, que es el coseno de teta. Y los cosenos de alfa y senos de alfa los voy a poner en verde, los cosenos y senos de teta los voy a poner en azul para que lo veáis bien. Entonces, aquí tenemos ahora el módulo. Bueno, perdón, aquí hay que poner un paréntesis. Y ahora ponemos el módulo de v, también, paréntesis, y seno de alfa, azul, coseno de teta. Perdón, esto parece un 0. Teta. Más coseno de alfa y seno de teta. Vale, y aquí cerramos paréntesis y cerramos el vector. Vale. Esto es el v' que nos va a dar al transformar el v. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener lo siguiente. Si nos fijamos aquí, ¿qué es lo que tenemos? Esto, ¿qué es? Pues esto de aquí, que yo lo pongo en azul ahora, es la componente x, es decir, v0. Y esto de aquí, esto también es la componente x, y esto es la componente y, es decir, v1. Es decir, tenemos aquí lo mismo, v0 por coseno de alfa, que va a ser a00. Y lo voy a ir escribiendo. Vamos a tener coseno de alfa. ¿Por qué? Por v0, que es módulo de v coseno de teta, menos seno de alfa por v1, que es módulo de v seno de teta. Luego tenemos seno de alfa
por v0 otra vez, más el coseno de alfa y aquí la componente v1. Y esto lo podemos descomponer perfectamente de esta otra manera. Es decir, podemos escribir, sin género de dudas, creo yo ya, que coseno de alfa menos, cuidado con este signo, menos seno de alfa, o vaya alfa más churro, seno de alfa, este me queda mejor, coseno de alfa. Y aquí tenemos nuestra matriz de rotación, que rota un ángulo alfa. Y luego, ¿qué tenemos para multiplicarlo? Pues el vector original, es decir, v0 y v1. Y ya está. Ya hemos hallado la matriz de rotación para un ángulo alfa. Vamos a hacer un ejemplito. Algo fácil que nos va a dar algo muy raro. Vamos a ver. Ejemplo. Vamos a poner que alfa es 30 grados, es decir, pi sextos. Uf, qué raro quedaba aquí. Da igual. Nos entendemos, ¿no? Vamos a poner nuestra matriz de rotación para alfa igual a pi sextos. Cerramos aquí. ¿Qué vamos a tener? Pues sustituyo en esta matriz el alfa por pi sextos y tengo coseno de pi sextos. Lo podría poner con grados, pero es que soy así de mal pensado y maldito que quiero que os acostumbréis un poquito a los radianes. Entonces lo que hago es sustituir esto, coseno de pi sextos, y ahora lo que tengo que hacer es calcular coseno de pi sextos, o sea, de 30 grados, seno de pi sextos, es decir, seno de 30 grados. ¿Y qué es lo que tengo? Bueno, pues tengo coseno de pi sextos es raíz de 3 partido por 2. Seno de pi sextos es un medio. Como tiene este menos delante, menos un medio. Un medio y raíz de 3 partido por 2. Y ya está. Ya tenemos nuestra matriz de rotación para 30 grados, es decir, para pi sextos. Ahora lo multiplicamos por un vector que es el original. Vamos a coger este, por ejemplo, y calculamos este por este más este por este. Pues 3 por raíz de 3 partido por 2 menos 2 por un medio. Y este por este, 3 medios, más este por este, 2 raíz de 3 partido por 2. Queda algo chuchurrío, pero es lo que tiene que ser. Es decir, queda 3 raíz de 3 menos 2 partido por 2 y 2 raíz de 3 más 3 partido por 2. Y ese es nuestro nuevo vector. Y si queréis lo podéis comprobar, es decir, representáis este churro. No es difícil, en realidad solo tenéis que coger una calculadora y echarle unas cuentas. Y ya está. Y ahora os voy a proponer una cosilla. Es decir, quiero que probéis a hallar el vector de rotaciones de alfa igual a pi medios. Es decir, que busquéis este R para alfa igual a pi medios y os vais a encontrar con una cosa que se suele enseñar en bachiller y nunca se explica por qué. No me he parado a pensar nunca si con lo que se explica en primero de bachillerato se puede entender el por qué esa transformación funciona. Pero lo que vais a encontrar es un truquito muy habitual para encontrar vectores perpendiculares. Y es el mítico truco ese de cambiar las componentes, es decir, como hemos hecho aquí arriba, pero poniéndole un signo menos a una de ellas. Y vais a ver de dónde sale ese truquito que os dicen y no os cuentan de dónde viene.
Así que ahí lo tenéis. Bueno, os voy a poner otro reto. Y este es un poquito más gordo. Y esto es lo siguiente. Esto sí que es un reto. Esto es un pequeño ejercicio, sin más, para que practiquéis un pelín. Pero esto sí que es un reto. No es algo difícil realmente y se puede demostrar de manera directa. Pero lo que quiero es que demostréis lo siguiente. Que si yo tengo una matriz de rotaciones de un ángulo alfa y una matriz de rotaciones de un ángulo beta, actuando sobre un vector, es decir, yo tengo aquí un vector v y le aplico la matriz de rotación beta, es decir, lo roto un ángulo beta y le roto un ángulo alfa después. Eso es lo mismo que r de alfa más beta. A ver, es un resultado bastante evidente. Quiero decir, no evidente el que tiene que ser así, sino que como que es evidente que esto tiene que ser cierto. Si yo roto primero un ángulo beta y después un ángulo alfa, lógicamente tendrá que ser alfa más beta. Vale, pues a demostrarlo. A ver, se puede hacer por demostración directa. Yo no lo voy a hacer por demostración directa, pero es la manera más fácil. Yo lo que quiero con esto es después que aprendáis otra cosa. Claro, esto, si nos damos cuenta, y esto es un elemento de una especie de conjunto donde yo puedo hacer todas las rotaciones que quiera, están todas las rotaciones aquí representadas, y esto es otro elemento, y los multiplico, obtengo otro elemento de esas rotaciones, y lo que vais a llegar un poco es a lo que se llama la definición. Bueno, la definición es un grupo, el concepto de grupo en matemáticas, que es el concepto más sencillo que existe después de conjunto, pero es un concepto muy interesante que nos vamos a encontrar muchísimo y que me parece muy bonito el verlo. No, o sea, yo no sé por qué lo quitaron de los temarios de secundaria, porque a mí me parece que es algo súper útil. Porque después te llegas a la universidad y muchas veces encuentras el grupo de Galileo y dices, ¿tú qué es eso? Y yo me di de cabezazos contra la pared porque nadie me explicó nunca que era un grupo. Bueno, pues con esto yo creo que terminamos por hoy y espero que practiquéis con esto, que encontréis este truquillo y después que intentéis demostrar esto. No os voy a dar más pistas, vosotros simplemente probad y a ver qué os sale. Y hasta la próxima.